Es complicado dar solo tu opinión así sin ninguna credencial. Sí, así es el mundo internetil de hoy. Cualquier persona tiene la entera libertad de grabarse y dar una opinión no solicitada. Por miles de razones, aunque quizás solo sea por un par de ellas. Yo creo que es una gran responsabilidad porque es un dilema moral, con muchas variables que por los videos que he visto la mayoría de la gente no piensa. Quien lo produce y quien lo consume no están pensando en esto. Ahí reside el tema que quiero abordar, pero no sin antes comentar sobre mi amor a una buena historia, que no tiene valor alguno cuando se realiza un juicio. Un juicio, de hecho, le resta valor. Durante algunos de mis años de juventud, muchas de mis materias en la universidad se llamaban conceptos de análisis. No puedo decir que me volví bueno realizando análisis, pero aprendí de algunos de los mejores profesores que la UAM tuvo en la segunda mitad de la década de los 90. Leí lo que tenía que leer y un poquito más. Y no soy el tipo de personas que ven videos donde te explican todo. Soy de la viejísima escuela de hacer mis análisis basados principalmente en lo que he leído, aderezado con cientos de pláticas con maestros y fans que siempre tuvieron la amabilidad de compartir ese amor que se mencionó previamente. Quizá mis fuentes menos confiables, pero de las que he aprendido también montones, son los podcasts de directores y guionistas, que emiten también sus ideas y sus conceptos de análisis. Si uno pone suficiente atención y lo enlaza a los conocimientos previos, obtienes un pensamiento crítico decente. Soy una persona más, haciendo uso de la libertad de poder emitir una opinión, pero de la forma más pedante posible, con la elección de emitirla con conciencia de lo que hago y de lo que digo. Menciona que la gente no piensa en las variables, en las implicaciones. Y está bien, no es necesario estar como en la esquina de una calle ponderando con la mirada a izquierda y a derecha, si podemos cruzar todo el tiempo, ¿no? Finalmente los productos mediáticos se hacen para entretenerse y no hay riesgo alguno de que un mal guión te atropelle o vayas a dar al hospital por una edición espantosa, voy a decirlo. Pero resulta que desde mi punto de vista, y el mío solamente, pedante como es, la mayoría de estos productos deberían tener un nivel básico de calidad, punto. Hace unos días veía Canal 5 por mera casualidad, y estaba pensando en la primera película de los Transformers. Es impresionante lo mal que ha envejecido ese filme, sus tomas son terriblemente estereotipadas, como si las hubieran comprado en un Walmart en la sección de ofertas y al 3x2. Son pretenciosas, artificiales y no contribuyen a la narrativa en casi nada. Los close-ups en contrapicada, con movimiento de paneo de 180 grados, son tan fingidas. Los Transformers casi no aparecen y tienen algo muy interesante. No hay un conflicto. Este es el eje central de mi hipótesis. Fue para mí anticlimático ir al cine con todo lo que implica ir al cine, salir de casa, viajar, gastar tiempo, dinero, esfuerzo, chutarse los tristísimos comerciales, ver los endemoniados cortos. Cómo odio verlos cortos, te destripan la peli, salen años antes que la peli y siempre muestran las mejores escenas descontextualizadas, matando el suspenso y la concatenación de la misma peli cuando finalmente la ves. Pero regresando al punto, salimos del cine y mi comentario luego de un silencio de 20 minutos fue, es de verdad una película mala, hermosa, pero muy mala. Estaba refiriéndome a Spider-Man Across the Universe, que me defraudó enormemente en un aspecto, aunque el otro me atiburró de cosas hermosas, lo cual tampoco es muy chido porque el exceso no siempre es tan agradable. Bueno, cuando eres tan presuntuoso como yo. La película es como Avatar, hermosa visualmente, aunque exagera las secuencias larguísimas donde se balancean y se persiguen por kilómetros enteros de fondos súper detallados que no puedes ver con detalle en absoluto. Llena de Spider-Mans hermosos y detallados que no puedes ni reconocer en absoluto. Las secuencias se alargan tanto que se te olvida la música, dejas de disfrutar los efectos de sonido y se te satura tanto el cerebro que dejas de percibir los detalles. El oído humano, de hecho, opera a 44 Hz. Eso significa que solo podemos escuchar 44 sonidos. Con paciencia y concentración podríamos escuchar 44 sonidos al mismo tiempo, pero sería muy difícil descifrarlos todos en el cerebro. Esta peli puso tanto detalle y tantos elementos que simplemente cegó al cerebro y quedamos en un estado de simple asombro y carece de toda sustancia.
Es tanta la comida que tu lengua ya no detecta los sabores, pero te sientes contento de estar comiendo. Es tu cerebro reptiliano. Lamentablemente ya no estás apreciando mucho. En ese espíritu de competencia de hot dogs, el filme dura más de 2 horas y mientras que hay personas que deben haberlo disfrutado enormemente, este viejo ya estaba a la hora y media pensando, bueno, ¿y esto a dónde va? ¿Dónde está el segundo acto? ¿Cómo van a introducirlos al tercer acto? Y ese es el problema, no tiene una división clara porque no hay absolutamente ningún conflicto claro. Las historias más básicas tienen siempre un conflicto. Esto se establece tempranamente en los cuentos medievales, cuando pasan de ser folclóricos a literarios, cuando los autores establecen precisamente pues, una serie de puntos básicos, ¿no? Eh, Vladimir Prop es uno de esos teóricos que establece algunos de los puntos esenciales que debe cubrir una historia y a un nivel un poquito más avanzado y pomposo en el viaje del héroe de Joseph Campbell, que tiene rastros de la mitología estructuralista. Mi punto es, cuando la caperuza encuentra al lobo, el conflicto, aun si es evidentemente babas, es que no reconoce al lobo, ¿no? Lo que desemboca una persecución y la ingesta de la niña. Pedro miente sobre el lobo, lo que desemboca en en que no le creen, se engulle a sus ovejas, ¿no? Hansel y Gretel tienen un conflicto claro cuando caen en las manos de la bruja y el flautista de Hamelin entra en conflicto con el pueblo cuando éste no le quiere ya pagar. Todos esos conflictos se resuelven. Obvio, de forma negativa. Era la era pre-Disney. Sin embargo, Spider-Verse no establece un conflicto claro. Ni siquiera puede establecer un antagonista per se. Y si quizá hay personas que consideran esto innovador, mi profe de narrativa diría simplemente que es una historia imperfecta. Eso lo dijo una vez que, habiendo leído La Celestina, nos explicó cómo hay varios capítulos que parecen no tener correlación y ni siquiera el mismo autor, como si quisieran alargar la trama innecesariamente solo para poder entregar una obra en apariencia más interesante y compleja. Ojalá la reeditaran, ¿no? Y nos entregaran un filme de hora y media con un conflicto claro y un antagonista definido. Pensemos en pelis como El Imperio contraataca, hablando de ñoñerías. El conflicto allí está, escapar del imperio para finalmente ser capturados. Y se resuelve. Ponen a Han en carbonita, Luke se enfrenta a Vader, se revela que es su padre, spoilers, y escapan. No termina, es un final abierto para la secuela, pero el conflicto se resuelve claramente y hay un antagonista definido, ¿no? Que en este caso no solo es Darth Vader, es el imperio completo. Indiana Jones tiene un claro conflicto. Debe encontrar el arca de la alianza, del arca de la alianza y mantenerla lejos de los nazis. No lo logra y esa es la resolución del conflicto, ¿no? La abren y se los lleva el diablo. Oh, Dios, en fin, se resuelve. Pero el ejemplo más claro es Volver al Futuro 2, porque estamos hablando de secuelas, ¿no? Obviamente. El conflicto esencial es el almanaque y las consecuencias de que Biff tenga el almanaque. Todo el filme es resolver ese conflicto y se resuelve. Pero ¡guam! El Doc desaparece y se nos revela que está en 1885, se establece un nuevo conflicto, pero el anterior se resolvió. En Spider-Verse no se resuelve absolutamente nada de nada. No puedo todavía ahorita establecer en mi mente el conflicto, mantener el canon, por cierto, gran concepto, pobremente llevado a cabo, salvar a los capitanes Stacy o salvar al papá, detener a Miguel O'Hara, pero cuáles son sus verdaderas intenciones y cómo ese plan es que es el conflicto. Me pueden decir que son al menos 3 diferentes universos, el de Spider-Man, el de Miles, el de O'Hara, y son obviamente 3 conflictos, pero si están relacionados entre sí deberían estar más claros y convertirse en uno solo que debe ser resuelto con la ayuda del Spider-Team de la primera película que es insuperable. Al final, mi pobre opinión es la de un cascarrabias que por razones mencionadas odia ver los cortos porque ya no son como los de antes. Parece que no disfruté la película. Y sí disfruté mucho, mucho de la película. Puedo atiborrarme de algo hasta perder el gusto. Pero el asunto es ese. Una vez que ya pasó, que estás digiriendo, te das cuenta que solo estás lleno, pero no satisfecho,
Qué chido es cuando comes algo que es la medida justa, con el balance perfecto, y al terminar estás tan satisfecho que no necesitas que te sirvan otro plato. No es lo que hubiera opinado cuando tenía 17 años. A los 19 descubrí con unos amigos un buffet de hamburguesas y pizza en el centro de la Ciudad de México y casi nos corren del lugar.